Vamos a intentar explicar en este vídeo los procesos que controlan el cambio evolutivo de las espermatofitas, enfrentando al gradualismo y al puntuacionismo. Las espermatofitas se originaron a finales del Devónico, a partir del lignófitas, que ya tenían producción de madera y ramificación axilar. Las espermatofitas son la división espermatofita, grupo monofilético del reino de las plantas, que comprende a todos los linajes de plantas vasculares que producen semillas. Hoy en día, las espermatofitas son, por mucho, el linaje más extenso de plantas vasculares, con unas 270.000 especies vivientes. De un lado encontramos a las angiospermas, responsables mayores de esa diversidad. Por otro lado, encontramos a las gimnospermas, donde distinguimos entre coniferofitas, gincofitas, cicadofitas y netofitas. Centrándonos de lleno en la evolución, como se puede observar de sus hermanos vivientes los helechos, las espermatofitas descienden de un ancestro caracterizado por la homosporía, un solo tipo de espora y gametofitos siempre bisexuales. Un paso crítico en el desarrollo de la semilla fue la evolución de la heterosporía, la producción de dos tipos de esporas, las megaesporas y las microesporas, que darán los gametofitos femeninos y masculinos respectivamente. La heterosporía se originó muchas veces de forma independiente en linajes no emparentados de plantas vasculares. Hay ejemplos en licofitas, en equisetósidas y en polipodiósidas. En muchos de esos casos, el desarrollo de la heterosporía fue seguido de una reducción del número de megaporas funcionales. Para determinar los procesos evolutivos de las espermatofitas, vamos a apoyarnos en el gradualismo y en el puntuacionismo. El gradualismo se puede definir como la especiación a través de una suma de cambios lentos acumulados en muchas generaciones. Las especies vendrían a representar fases dentro de un continuo cambio gradual y las interacciones ecológicas que percibimos serían la fuerza primaria de la evolución. En el gradualismo filético suele asociarse históricamente al árbol de diversidad y complejidad morfológica creciente. Es inherente a esta teoría la asunción de que el ecosistema actual es el más diversificado y morfológicamente adaptado de todo el tiempo geológico. El gradualismo filético constituye también el eje dialéctico de la teoría sintética moderna de la evolución. Se asume en la síntesis que la evolución gradual puede ser explicada en términos de pequeños cambios genéticos y recombinación, y la ordenación de esta variación genética por selección natural, así como los fenómenos evolutivos observados. Particularmente, los procesos macroevolutivos y la especiación pueden ser explicados de forma consistente con los mecanismos genéticos conocidos que operan a nivel de poblaciones. La macroevolución es considerada, pues, como un problema de transformación a gran escala de caracteres fenotípicos. Por otro lado se encuentra el equilibrio puntuado. Según esta línea de pensamiento, la evolución de una especie no ocurre de forma constante, sino alternada en periodos de escasos cambios, con saltos que determinan alteraciones estructurales u orgánicas adaptadas y seleccionadas. El modelo de los equilibrios puntuados se basa en la observación de que el registro geológico no indica una secuencia continua de especies intermedia entre las formas más conocidas, tal y como sería esperable si el gradualismo filético fuera el procedimiento por el que actúa la especiación. Se argumentó que esta asunción es incorrecta y que dichas lagunas representan periodos de rápida especiación. El modelo vendría a ser como una línea filética que se encontraría sin cambios, pero que llegaría a romperse solo por eventos rápidos y episódicos de especiación. Los modelos puntuacionistas incorporan finalmente la sugerencia de que las extinciones en masa serían las fuerzas que, episódicamente, inducirían los eventos de especiación rápida. Las extinciones limpiarían parte de la evolución acumulada de algunos linajes y permitiría a algunas ramas evolucionar con rapidez para rellenar los nichos desocupados. De este modo, el tiempo evolutivo se encontraría jerarquizado en tres niveles, el superior de los cuales la extinción masiva representaría el control definitivo del cambio observado a través del tiempo geológico. Pasemos ahora a hablar de los procesos que controlan la evolución, es decir, los tipos de especiación existentes. El modo más simple de especiación es la especiación alopátrida o geográfica, es la que se produce cuando las poblaciones quedan aisladas físicamente debido a barreras geográficas, como puede ser un río o una montaña, que interrumpen el flujo genético entre ellas. Las poblaciones aisladas irán divergiendo genéticamente por efecto de la aparición de nuevos genes mutantes y reorganizaciones cromosómicas. Los cambios en frecuencias alélicas debido a la selección natural y a la desviación genética con el paso del tiempo llegarán a producir nuevas especies. Cuando desaparezcan las barreras y estas poblaciones vuelvan a encontrarse, si las diferencias acumuladas no son suficientemente importantes, podrían hibridar y fusionarse en una única población que contendría todo el acervo genético acumulado.
No obstante, los acervos genéticos de las poblaciones pueden haber divergido hasta tal punto que hayan aparecido mecanismos físicos o etológicos de aislamiento reproductivo. Los mecanismos de aislamiento reproductivo son auténticas barreras genéticas que impiden el flujo de genes entre poblaciones y se clasifican en dos tipos según cuál sea el momento en el que actúen. Por un lado encontramos los mecanismos de aislamiento precigóticos, que tienen lugar antes de la fecundación o en el momento en que ésta se produce e impiden la formación de cigotos. Entre ellos se pueden mencionar aislamiento ecológico de hábitat, etológico, sexual, temporal o estacional, mecánico, por especificidad de polinizadores, gamético, por barreras de compatibilidad. Además de los mecanismos de aislamiento precigótico, también encontramos mecanismos de aislamiento poscigótico, que tienen lugar después de la fecundación. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes: la inviabilidad de los híbridos, la esterilidad genética de los híbridos y su esterilidad cromosómica y el deterioro de la segunda generación híbrida. Además de la especiación alopátrica, también existen otros dos tipos de especiación, simpátrica y parapátrica. En la especiación simpátrica, las distintas poblaciones de una misma especie que ocupan un mismo territorio se diversifican debido a la aparición de mecanismos de aislamiento que cumplen la misma función que las barreras geográficas. Estos mecanismos son aislamiento ecológico, cuando distintas poblaciones se adaptan a vivir en distintos hábitats, caracterizados por diferencias de iluminación, temperatura, humedad relativa y otras variantes ecológicas, dentro de un mismo ecosistema. El aislamiento etológico, cuando se crean o modifican señales de atracción, cortejo sexual, etc. El aislamiento sexual, cuando se producen variantes en los órganos reproductores o en la morfología de los gametos que dificultan o impiden la reproducción. Y por último, el aislamiento genético, habitualmente derivado de la aparición de cambios cromosómicos que producen esterilidad o falta de viabilidad de los híbridos. Una situación intermedia entre la especiación alopátrica y la simpátrica es la llamada especiación parapátrica, que ocurre cuando dos o más poblaciones divergen en territorios adyacentes. Respecto a los sucesos asociados a cada teoría, podemos destacar el cambio climático y las extinciones en masa. Cambio climático. A lo largo del tiempo geológico, la Tierra ha estado sujeta a cambios climáticos cíclicos debido a su posición, movimiento relativo e interacción gravitatoria con otros planetas dentro del sistema solar. La naturaleza cíclica de estas variaciones produce una ritmicidad climática en intervalos aproximados de 400, 141 y 23.000 años. La evidencia de los registros oceánico y continental indica que estos ciclos se extienden más allá del Jurásico y que probablemente han ocurrido desde el comienzo del tiempo geológico. Se sugiere que la ritmicidad señalada estaría detrás de las fases de cambio evolutivo que establece el modelo de los pulsos renovadores. El efecto acumulativo a largo plazo de estos ciclos sobre las comunidades que quedaban fragmentadas y aisladas durante los episodios fríos, seguido por recombinación en estadios cálidos, habría llevado al final a la especiación y evolución de nuevos linajes. Los pequeños cambios adaptativos pueden acumularse durante el tiempo geológico, pero la mayor parte de estos se perderán cuando las comunidades se pongan de nuevo en contacto. La especiación solo habría tenido lugar ocasionalmente en poblaciones que han llegado a quedar aisladas de forma perpetua a través de estos cambios climáticos de naturaleza cíclica. Extinción en masa. Tanto los modelos estrictamente puntuacionistas como el de los pulsos renovadores incorporan finalmente la sugerencia de que las extinciones en masa serían la fuerza que episódicamente inducirían los eventos de especiación rápida. Las extinciones limpiarían parte de la evolución acumulada de algunos linajes y permitirían a algunas ramas evolucionar con rapidez para rellenar los nichos desocupados. De este modo, el tiempo evolutivo se encontraría jerarquizado en tres niveles. En el nivel superior encontramos la extinción masiva, que representaría el control definitivo del cambio observado a través del tiempo geológico.